¿Qué esperas sentir el día de la elección? Pues la verdad mucha nostalgia de cuando fue en nuestro año y espero que los nuevos representantes pues lo cojan con ilusión y con ganas. Pues bueno, como ya llevo 2 elecciones, la tercera se vive intensamente igual, como si fuera la primera. Y nada, la verdad que es una noche para los nicolagüers que esperamos con muchísima ilusión. Es un día, una noche de nervios para todos, seamos presidentes, seamos falleros normales. Y la verdad que con mucha ilusión y mucha emoción y disfrutar totalmente. ¿Tú crees que este año va a estar reñida las que se vayan a presentar falleras mayores infantiles y presidentes infantiles? Yo creo que sí, porque tenemos un gran privilegio con la falla, tenemos mucha lista y hay mucha gente que quiere ser. No. ¿Cómo crees que este año va a ser la elección de las falleras mayores? Pues yo creo que tendrá mucha emoción, con mucha intriga, como todos los años, y supongo que como habéis adelantado algo de, no sé, de a ver quién presenta a quién, pues estará enlazado con algo de eso. Algo tendrá que ver. Pues por lo que habéis dicho, que el que presente al presidente o a las falleras, que le diga como un audio o algo, yo que sé, que le diga te he presentado. Me va a encantar este año, siempre me ha encantado, pero este año me va a encantar más. Muy chula, como siempre. Sorpresa y muy natural, como lo hacemos en esta comisión. Pues súper emocionante, como todas. Todas tienen algo en especial y es un día súper importante para todos. Como ya lo sé, va a ser muy chulo y si lo queréis saber vosotros, pues os esperamos el día 8.